¿Cómo sonaría el intro si fuese un poco más antiguo? ¿Qué tal un poco más antiguo? ¿Un poco más? ¿Alguna vez te has preguntado cómo sonaba la música en la antigüedad? Es más, ¿alguna vez te has preguntado cuál es la música más antigua de la que se tenga registro? Creo que hay que dejar algo por sentado. Hay que admitir que conocer el pasado se complica conforme más atrás corremos en el tiempo, pues todo aquello que no fue escrito, de lo que no se dejó un registro, pues adiós carnal, ya no se supo. Rea, la madre de Zeus, ya nos enseñó que la única forma de ganarle al viejo rabo verde que es el tiempo es con la piedra. Con la invención de la escritura es que de hecho se hace una distinción de la historia de la edad antigua de la prehistoria. Y entre más indagamos, más nos damos cuenta de lo poco que realmente sabemos. Es por eso que en cuestión a la música que no pudo ser registrada para su preservación, que en su tiempo debió existir tal vez como una tradición oral que se contaba de generación en generación, pues algunas tal vez sí pudieron llegar a ser registradas, caso como el de Purandara Dasa, un compositor de música carnática del sur de la India, nacido en 1484, heredero de una tradición musical de 1000 años, pero si se tiene registro de él es porque logró dejar un legado y registro que sobreviviera al paso del tiempo, lo cual nos da un ejemplo de cómo sonaba la música en los 1500 en un contexto no europeo. Solo como referentes, aquí tienes un Kirit de Purandara Dasa y un motet de Giovanni da Palestrina, la piola de la India y de Italia respectivamente, por ahí del año 1500. Pero para muchísimas otras, lamentablemente, llegó un momento en que esa transmisión generacional se vio interrumpida, desde algún buen muchacho rebelde que no se quiso aprender los cantos de su abuelita, hasta el mestizaje, influencia de otras culturas o hasta la desaparición completa de una civilización. Para todos los casos así que se han buscado estudiar, lo más cercano, por no decir que lo único que podemos hacer, es imaginarnos cómo es que pudieron ser sus manifestaciones musicales. A veces gracias a una comparación con algún pueblo vecino, algunas personas mestizas con una o poca tradiciones conservadas, otras veces porque se han encontrado sus instrumentos musicales, caso como en Mesoamérica, en donde si bien no tenemos un registro preciso de cómo sonaban los instrumentos prehispánicos o cómo se tocaban, pero sí tenemos los propios instrumentos. Y podrías decirme, con justa razón, oye, pero la llegada de los españoles a México fue en los 1500, ¿cómo es que se puede tener registro de música medieval anterior al 1500? Pues es lo mismo, es porque de tal música existe un registro escrito. De hecho, ese es el mayor triunfo de la música culta occidental, que desde que se estandarizó su sistema de escritura musical hasta nuestros días se puede seguir interpretando la música que esté escrita bajo ese sistema. Por ejemplo, en 1751 se podía tocar a Bach en Alemania o en Inglaterra si se contaba con la partitura. De hecho, para entonces Bach ya estaba muerto, así que podías interpretarlo sin siquiera haberlo conocido en vida. Y ese es un estándar vigente hasta nuestros días, razón por la que todos los estudiantes de piano del mundo siguen tocando a Bach 270 años después de su muerte. Es más, razón por la que se puede interpretar la música escrita en el trasero de este muchachón que está en el infierno pintado por el Bosco en el Jardín de las Delicias. Si seguimos el camino de esta música culta occidental, posiblemente lo más atrás que podemos llegar es a los cantos mozárabes, por ahí de los años 1140. Recordare Domine, qui acciderit nobis, intuere. Y sí, del 2020 al 1140 pues sí ya es un saltote, casi 900 años, papá. Pero del 40.000 a.C., en el que los científicos dataron la flauta más antigua de la humanidad, al 1140, pues es muchísimo tiempo.
Dejemos a un lado esta visión que contempla el curso de la historia de la música a partir de la música europea de producción cristiana, por lo que tendríamos que dejar uno de sus moldes, la escala cromática, esa que se ve representada en las 7 teclas blancas y 5 negras de un piano y que se repite como un patrón, y que podemos encontrar en ejemplos musicales que van desde el concierto en re menor para piano de Johann Sebastian Bach hasta Zafaera del San Benito, lo que nos establece una verdad: lo que concebimos como música en la actualidad es solo una convención. El sistema de notación, como el de afinación de la música occidental, es una manera de estandarizar la música, pero esto no quiere decir que sea el único. Es más, ni siquiera esa visión que tenemos en Occidente del músico virtuoso o la estrella célebre es una idea universal. De hecho, investigadores como Alan Merriam, con su trabajo sobre el grupo originario de los Flatheads en Norteamérica, nos deja ver ciertos aspectos, que no tiene sentido realizar partituras de los cantos de una cultura no occidental, pues su música no está estandarizada o no está hecha bajo el estándar de la música occidental. Y que para algunas culturas no existe el papel de un músico, sino más bien todos hacen parte de los cantos ceremoniales, que pueden significar más un ritual del pueblo, una actividad colectiva, festividad, tradición cúltica o de la vida cotidiana. Sí, una visión contrastante con el papel de la música como liturgia celada en la Edad Media, como arte culto a partir del Renacimiento, oficio celado de virtuosos a partir del periodo clásico o su papel actual de entretenimiento. Así que vayamos a los orígenes de ese sistema, es decir, la escala cromática, por lo tanto a esa concepción. Llegamos al año 1100, donde se desarrollaron los primeros métodos europeos cristianos de escribir e interpretar la música, así como se le dieron nombres a las notas musicales y se empezaron a sentar las bases de lo que resultaría en la escala cromática, es decir, el molde al que se adapta casi toda la música occidental y del cual ya estamos familiarizados, sistema que a su vez tiene orígenes en las civilizaciones helénicas, cuna de Occidente, pues el buen Pitágoras es el autor conocido de las proporciones matemáticas con las que se generan las 7 notas de la escala musical a partir de una cuerda, un cilindro y en casos muy específicos una membrana, es decir, el origen occidental de la manipulación del medio físico para convertirlos en instrumentos musicales melódicos. Es por aquí donde encontraremos otro bonito ejemplo de la música antigua, el epitafio de Seikilos, la pieza musical de la antigua Grecia mejor conservada hasta nuestros días, que es un canto de amor de Seikilos a su difunta esposa Euterpe, que está inscrita en una columna con todo e indicaciones para su interpretación, que creo que sí o sí debe ser escuchada por todos los amantes de la música. Además de que es impresionante que la columna se haya preservado y que tenga inscritas las indicaciones para ser cantada. Pero, ¿qué no los monjes europeos del medievo inventaron la notación musical? Sí, la notación musical moderna, pero los griegos eran perrones. Si Eratóstenes pudo calcular la circunferencia de la Tierra solo viendo cómo daba el sol dependiendo la hora del día, no me sorprende que tuvieran su propio sistema de notación musical. La datación de este hallazgo arqueológico se sitúa en un margen entre el 100 a.C. y el 100 después de Cristo, y por supuesto fue un trabajo de investigación de musicólogos e historiadores el cómo se debe interpretar, en cuanto a qué equivalencia tiene cada uno de los símbolos de la notación griega a comparación de la notación occidental. Como pueden ver en esta tablita de aquí, donde se muestra una cercana equivalencia de las notaciones griegas con la notación actual, esta letra Z es el equivalente a una nota Mi, y en el epitafio de Seikilos, cada que aparece esta Z en la transcripción, puedes ver que fue colocado un Mi. Pero esto no fue como que los griegos dejaran escrito una equivalencia para que en el futuro pudiéramos tocar su música con nuestro sistema,
sino que gracias a que la civilización helénica dejó varios registros de su obra, avances científicos y cultura, es que los expertos han podido llevar a cabo investigaciones en el tema, las cuales han servido para poder conocer las escalas musicales griegas y así interpretar otros temas tales como Orestes de Eurípides, una obra coral del 400 a.C. Y bueno, sí, si descifrar la notación griega aún así con vestigios como los papiros Viena fue complicado, pues no me quiero imaginar la chamba que debió ser interpretar musicalmente la escritura cuneiforme. Aún así, se tiene registro de Lipit Ishtar, una tablilla encontrada en Sumer, datada del 1950 a.C. Lamentablemente, la tablilla está muy deteriorada como para investigarse, por eso es que regresaremos a la tablilla de Nikal, que como dije, debió ser muy complicado de estudiar, pero la doctora Ann Kilmer y el doctor Richard Dombrill, demostrando que hay gente re bien hermosa y brillante en el mundo, dedicaron cada quien una investigación a realizar una aproximación a cómo podría sonar el himno hurrita a la diosa Nikal, teniendo como punto de partida que el himno número 6 dedicado a Nikal es el mejor conservado de las 36 tablillas que se encontraron como vestigio de la civilización hurrita. Incluye la letra del cántico. Dice que las indicaciones son para que el cántico sea acompañado con una lira, y estas describen en dónde poner los dedos, mas no describen la afinación ni la duración de las notas. Es decir, es básicamente una tablatura de guitarra. Es broma, por si acaso. Siendo la versión del Dr. Dombrill una de las más populares, sin embargo, no se sabe la afinación con la que debía ser tocada, pues aún estamos en el territorio de la especulación, aunque se ha convertido en un tema del que varios músicos y entusiastas han buscado hacer su propia versión. Hablando del trabajo del Dr. Dombrill, en la descripción te dejaré un link a un video de unas reconstrucciones de música de la antigua Mesopotamia que él realizó a partir de sus investigaciones. De hecho, en su libro, Un tratado conciso de la teoría musical sumeria y babilonia, explica su comparativa con otros sistemas eneatónicos, es decir, escalas musicales construidas a partir de 9 notas, que eran muy populares en la antigüedad, sus equivalencias con sus hallazgos en la actual Siria, como a partir de ellos él determinó la afinación de la lira para la tablilla de Nikal, las traducciones entre el sumerio acadio sobre los términos encontrados en las tablillas y sobre cómo al final usando todo este método asignó valores musicales para que ahora podamos escuchar sus reconstrucciones. Parece que aún desconocemos bastantes cosas sobre el pasado de la humanidad, y que desde los 40.000 años antes de nuestra era, donde se data el instrumento musical más antiguo, a los principios de la Edad Media, solo tengamos unas cuantas tablillas, columnas, relatos y unos cuantos papiros como evidencia de la música de aquellos años. Y que al final solo podemos hacernos una idea de cómo es que sonaba, pues sí nos deja muy lejos de conocer más sobre los orígenes de la música, pero nos da una verdad incuestionable, que la música ya estaba ahí, y que siempre ha sido un elemento importante de una cultura, que siempre ha estado ligada a la adoración cúltica, a un lenguaje divino, que siempre ha formado parte de la identidad de un pueblo, que ha sido un objeto de estudio relacionado a las matemáticas y la física, que siempre ha estado ligada a los sentimientos profundos del humano, y vaya, aquí sigue, siendo parte de nuestro día a día. Esto es todo por este video. Gracias y hasta la próxima.